Extra urgente. El patriota está furioso por el argumento final de Letitia James. Joe promociona un posible acuerdo fronterizo con el Senado, mientras Mike Johnson dice que el proyecto de ley está acabado al llegar a la Cámara. Los expertos Turley y Painter dicen que Texas se encuentra en un terreno legal inestable en la lucha por el alambre de púas en la frontera. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. La fiscal general de New York, Letitia James, está tratando de hacer una comparación descarada e infundada entre el patriota y el corredor Bernie Madoff, dijo el abogado del presidente patriota en un expediente judicial. Clifford Robert estaba respondiendo al intento de James esta semana de expulsar al presidente patriota de la industria inmobiliaria. El republicano, sus dos hijos mayores, Donald Trump y Eric Trump, así como la organización Trump, son coacusados en el juicio por fraude civil de $370 millones, iniciado por James, acusa al patriota de inflar su patrimonio neto en miles de millones de dólares para obtener beneficios como mejores préstamos bancarios y menores facturas de impuestos. El patriota niega haber actuado mal. Ha dicho en repetidas ocasiones que el litigio tuvo motivaciones políticas para descarrilar su campaña presidencial de 2024, dado que es el favorito para la nominación republicana. El esquema Ponzi de Madoff lo llevó a estafar millones de personas, incluido el actor Kevin Bacon, el director Steven Spielberg y Elie Wiesel. Durante el alegato final, el fiscal general también presentó otra comparación frívola con Bernard Madoff, escribió Robert en un expediente judicial. Añadió que en el caso de Madoff, el juez Chin dijo durante la sentencia que ninguno de los otros casos de fraude financiero en el distrito era comparable en términos del alcance, la duración y la enormidad del fraude y el grado de los hechos negativos. La comparación con Madoff revela aún más hasta dónde llegará el fiscal general en su descarada e infundada búsqueda de un oponente político. Tal voluntad de abusar del poder debería generar miedo en todos los bancos centrales monetarios y en todas las instituciones de Wall Street, escribió Robert. Señaló que a diferencia del patriota Madoff, fabricó millones de páginas de estados de cuenta que contenían transacciones no reales y saldos de cuentas que no existían. Las estimaciones de pérdidas causadas por los hechos negativos financieros de Madoff ascendieron a $65 mil millones. Entre las muchas víctimas de Madoff se encontraba una viuda afligida cuyo difunto marido invirtió los ahorros de toda su vida en el corredor. Se vio obligada a vender su casa y no pudo cumplir su promesa de pagar la universidad de su nieta, escribió Robert. En el caso del patriota, ni un solo testigo, ni una denuncia, ni una víctima respaldan las afirmaciones fabricadas por el fiscal general, añadió Robert. En la demanda de James contra el patriota, el juez Arthur Engoron ya determinó que el patriota infló fraudulentamente el valor de sus activos para garantizar préstamos bancarios. Colleen Faherty, abogada de la oficina de James, escribió en un expediente judicial que prohibir de por vida al patriota a la industria inmobiliaria era un castigo adecuado. En septiembre, Engoron dictaminó que el patriota, sus hijos adultos, sus empresas y ejecutivos cometieron fraude en las valoraciones de sus propiedades. El tribunal decidirá sobre otras 6 acusaciones, incluidas falsificación de registros comerciales, fraude de seguros y acusaciones de conspi. El juicio terminó el 11 de enero y Engoron dijo que esperaba emitir un fallo antes del 31 de enero. Madoff dijo que comenzó a cometer fraude financiero en 1992 y que el esquema Ponzi de $64 mil millones lo vio usar el efectivo de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos. Acabó con los ahorros de toda la gente, añadió financieramente a organizaciones benéficas y devastó a innumerables víctimas. En 2009, Madoff se declaró culpable de hechos dudosos y otros cargos y fue condenado a 150 años de prisión. El 14 de abril del 2021, Madoff falleció a la edad de 82 años por causas naturales mientras cumplía su condena de 150 años de prisión.
De otro lado, Joe dijo que lo que se ha negociado, si se convierte en ley, serían las reformas más duras y justas para asegurar la frontera en la historia de Estados Unidos. Joe pareció promocionar las negociaciones entre su administración y el Senado para abordar la crisis en la frontera sur, a pesar de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que dicha legislación estaría acabada al llegar a su Cámara. En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Joe instó al Congreso a apoyar un paquete bipartidista que vincularía las medidas de seguridad fronteriza con la ayuda del país de Ucrania. Dijo que los términos negociados con los senadores serían el conjunto de reformas más duras y justas jamás realizadas para asegurar la frontera. Me daría, como presidente, una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera cuando se vea abrumada, dijo. Y si me dieran esa autoridad, la usaría el día que firme el proyecto de ley. Horas antes, Johnson escribió una carta a sus colegas entre el Senado indicando que la legislación que aborda la frontera y la ayuda al país de Ucrania no tiene futuro en la Cámara si los republicanos sienten que no hace lo suficiente para abordar las cifras récord de extranjeros que cruzan hacia Estados Unidos. Quería ofrecer una breve actualización sobre el suplemento y la frontera, ya que el Senado parece incapaz de llegar a ningún acuerdo. Si los rumores sobre el contenido del borrador de la propuesta son ciertos, de todos modos, habría estado acabado al llegar a la Cámara, dijo Johnson. Estoy enfatizando una vez más hoy que los republicanos de la Cámara de Representantes se opondrán vigorosamente a cualquier nueva propuesta política de la Casa Blanca o el Senado que incentivaría aún más a los extranjeros a violar nuestras leyes, añadió. Un grupo bipartidista de legisladores ha estado tratando de lograr un acuerdo durante meses con funcionarios de la Casa Blanca para desbloquear $60,000 millones de ayuda para el país de Ucrania, que está incluida en el proyecto de ley suplementario de seguridad nacional. El Departamento de Defensa ya ha agotado los fondos disponibles destinados al país de Ucrania sin necesidad de la aprobación del Congreso. La administración de Joe busca más de $100,000 millones en financiación, incluidos $14,000 millones para la frontera. Pero los republicanos han exigido límites a las liberaciones de extranjeros, incluido el uso de la libertad condicional, y los negociadores han estado intentando encontrar un compromiso. En la declaración de la Casa Blanca, Joe instó a los legisladores a proporcionar fondos para ayudar al país de Ucrania, que pidió en octubre que incluirían fondos para 1,300 agentes adicionales de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, 375 jueces de migración, 1,600 oficiales de asilo y más de 100 máquinas de inspección para ayudar a prevenir los hechos negativos en la frontera. Para todos aquellos que exigieron un control fronterizo más estricto, esta es la manera de hacerlo, dijo Joe. Si se toma en serio la crisis fronteriza, apruebe un proyecto de ley bipartidista y yo lo firmaré. De otro lado, si bien muchos están de acuerdo con Texas, el gobierno federal ahora tiene una base suficiente para cortar el alambre de púas, dijo Turley. Texas está luchando contra Joe en los tribunales y sobre el terreno por la migración en la frontera sur. El estado de la estrella solitaria desafió a la administración de Joe esta semana, después de que la Corte Suprema concediera una apelación de emergencia para permitir que los funcionarios federales cortaran el alambre de púas que el gobernador Greg Abbott ordenó instalar en la frontera sur. El gobernador republicano respondió al tribunal publicando fotografías de la Guardia Nacional de Texas, reforzando la frontera, declarando que Texas tiene derecho a la autodefensa frente a una invasión de extranjeros en la frontera sur. La medida de Abbott provocó que los demócratas pidieran que Joe tomara el control de la Guardia Nacional de Texas. Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington y colaborador de un medio, dijo que si bien muchos están de acuerdo con las objeciones de Texas y se oponen a cómo la administración de Joe está mejorando la frontera, el gobierno federal ahora tiene una base suficiente para seguir adelante. Después de que la Corte Suprema levantó la orden judicial sobre la expulsión, Texas no tiene causa legal para impedir el acceso de los agentes federales, dijo Turley. Texas necesitaría obtener otra orden judicial, pero es difícil imaginar cuál sería esa base a la luz de la decisión del tribunal. Puede anular el litigio, pero legalmente podría ser todo sombrero, nada de ganado. Al desafiar las órdenes federales, añadió Turley, Texas puede buscar un medio alternativo para asegurar la frontera,
Sin embargo, es poco probable que obtenga mucho apoyo en los tribunales federales. Richard Painter, profesor de Derecho de la Universidad de Minnesota, dijo a un medio que la cuestión se reduce a la doctrina de la supremacía federal y que el problema general aquí es que no tenemos argumentos consistentes de nadie sobre quién está a cargo de la ley de migración. Ya sea solo el gobierno federal y los Estados Unidos, ¿tenemos un control combinado o una asociación o solo tenemos el gobierno federal?, se le preguntó. Painter dijo que ninguno de los partidarios está siendo completamente coherente aquí. Criticó a los demócratas por apoyar las políticas de ciudades santuario y agregó que es inaceptable que haya ciudades que no hagan cumplir las leyes de migración. Además, Painter dijo que Texas va en contra de Joe en este tema porque creen que Joe no está protegiendo adecuadamente a Estados Unidos contra la migración, aunque ese es realmente el trabajo de la administración de Joe. Y por eso, Texas ahora está aprovechando cierta ambigüedad en la ley para hacer lo que quiera hacer por sí mismo para abordar el problema que consideran que Joe no está abordando adecuadamente, dijo Painter. Y los estados tienen derecho a hacerlo, a menos que la ley federal se lo impida claramente. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.